que el boom petrolero trae violencia, trae una cantidad de grupos que viven al acecho, que donde hay riqueza ellos se acentúan. Con unos factores exógenos, externos, como fue la aparición de los grupos subversivos en Arauca, con la falta de planeación, con la súbita riqueza, el boom petrolero que nos llegaron a llamar Arabia Saudita, hizo que esta región se constituyera un caldo de cultivo de muchas problemáticas. Mucha gente del interior del país, atraídos por la noticia de la aparición del petróleo, creían encontrar acá la oportunidad de sus vidas. Venidas de otras partes de Colombia, con la expectativa de generar mejores posibilidades económicas, pues llenó al departamento de Arauca de una cantidad de gente. Se vinieron con sus familias porque no tenían arraigos, porque no tenían propiedades en otras regiones y creyeron que en Arauca iban a encontrar estas oportunidades. Se aglomeraron o se acentuaron en los cascos urbanos, tanto de Arauquita, de Saravena, de Arauca. Sobre todo en el caso de Arauca, que era la capital de la explotación petrolera, y surgieron barrios marginales, se incrementaron las necesidades de servicios públicos. Entonces todos esos primeros recursos que recibió el Estado araucano fueron casi que insuficientes para atender tantas necesidades que teníamos ancestralmente. No teníamos energía eléctrica, no teníamos vías, no teníamos alcantarillados, no teníamos acueductos, pero a eso hay que sumarle esa migración desaforada que llegó atraída por el petróleo y que se constituyó en una problemática gigantesca para atender esas necesidades insatisfechas. Y donde toda la inversión que se hacía frente a acueductos, frente a alcantarillado, frente a educación, frente a salud, frente a electrificación, frente a vivienda digna y posibilidades de empleo, pues todo se quedó corto. Cosa contraria hoy en día después del boom petrolero. Entonces yo sí miro que si bien el petróleo nos ha traído también unos desarrollos, porque no se podrán negar, ya contamos con más parques, contamos con más colegios, se vincularon universidades, se hizo la interconexión nacional del alumbrado público, que ha venido quedando un poco corto. Sí ha habido un desarrollo, pero a un costo inmenso frente al que vivíamos antes de que llegara ese boom petrolero, porque a nosotros nos agarró esa riqueza, ese boom nos agarró como por sorpresa, no estábamos preparados. Ninguna de las partes que componían esta sociedad. A mi juicio, trajo, yo lo alcancé a decir en una época, las 7 plagas del apocalipsis al departamento de Arauca, porque no solamente hubo violencia, sino que la guerra se surtía de las regalías petroleras. Hubo corrupción, hubo desacierto, hubo prostitución de la dirigencia política en el tema de los recursos de regalías petroleras y se alimentaba de una manera nefasta, anacrónica y peligrosa, luciferina, diabólica, se alimentaba la guerra del departamento de Arauca y por ende la del país. Que sumado a otro factor que fueron los desplazamientos o el abandono de los ganaderos, de los dueños de hato, ¿cierto?, de sus propiedades por temor al boleteo, al secuestro, a muchas circunstancias que existían, hizo que se despoblara la zona rural y que quedara al arbitrio de los actores subversivos que aparecieron coincidencialmente desde la época del petróleo, que fueron el Ejército de Liberación Nacional con el Domingo Laín, las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y pues, en el último episodio de este conflicto, pues las autodefensas. Y hoy vemos una región bastante convulsionada por los sectores violentos. Todos estos se convirtieron en actores que generaron algunos grados de desesperanza, de incertidumbre, de violencia, y que dado que aparecía un nuevo recurso que era supremamente extraordinario,
se dieron a la tarea de afectar la producción petrolera y volaban oleoductos, hacían extorsiones, hacían asesinatos, secuestros, toda una serie de circunstancias. Nadie puede olvidar, por ejemplo, que con la construcción del oleoducto de Caño Limón-Coveñas por la Mannesmann, sufrieron grandes atentados hasta que les tocó, ¿cierto? Se dice, ser consecuentes con lo que exigían y comprar casi cierta seguridad para permitir que el crudo pudiera ser trasladado hasta este puerto. Yo creo que Arauca ha llegado a ser el departamento con más fuerza pública armada. Aquí el departamento más armado de este país ha sido Arauca, porque aquí teníamos las fuerzas de la subversión, teníamos a los helenos, a la FARC, llegó la Armada, llegó el Ejército, llegó la Policía, llegó el DAS y los hermanos venezolanos apuntándonos todos con fusiles del otro lado. Esto ha sido un caos, a nosotros nos ha tocado vivir unas situaciones bastante desesperantes. El costo del petróleo ha sido muy alto para nosotros.